este trabajo o esta presentación es bastante extenso, así que vamos iniciando. Es un tema complejo, es bastante... Déjenme compartir la presentación. Ok. Listo. Como les decía, este tema es bastante complejo, extenso y que difícilmente va a ser posible que lo podamos resolver en una videoconferencia de 1 hora, hora y media. Eh, Hay muchísimas cosas que tomar en cuenta. Sin embargo, el propósito de esta exposición es ofrecer una guía para implementar proyectos de digitalización en archivos de concentración e históricos. Le pusimos este nombre un poco curioso de "y no morir en el intento", porque desgraciadamente muchos administradores o directores o jefes que toman decisiones voltean a ver los proyectos de digitalización como una opción para modernizar sus instituciones, sin tomar en cuenta que pues hay muchas cosas que deben de solucionarse antes de meterse a un proyecto de este tipo. Y uno de ellos es precisamente el tener organizados sus documentos de archivo, tener formalizado un archivo, tener los instrumentos archivísticos correspondientes y, bueno, a partir de ahí, ahora sí, establecer un proyecto de digitalización. Muchas autoridades dicen, no, ¿para qué vamos a organizar el archivo si lo pueden digitalizar? Y listo, ¿no? Con eso, aparentemente, en su visión, resuelven toda la problemática de un archivo. Y por supuesto que no, los que están aquí bien saben que no funciona de esa forma. Durante algún tiempo la gente consideró este tipo de cuestiones de la digitalización como la panacea para resolver años y años o quizás hasta siglos de desorganización en los archivos institucionales. Y bueno, esto no es así. Entonces el propósito es darles una guía simplemente de cómo se debe de digitalizar o cómo se debe de plantear un proyecto de digitalización. Y, por supuesto, esto no es de manera definitiva. Hay muchas cosas que hay que considerar, sobre todo porque cada archivo es único. Cada archivo tiene sus propias particularidades y eso hace muy difícil tener como una regla general para todos. Sin embargo, dentro de estas grandes diferencias podemos encontrar puntos o cuestiones muy puntuales que nos pueden permitir llevar un proyecto de digitalización con éxito y dar resultados al finalizar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver durante esta hora y media de presentación? Vamos a enfocarnos a 3 cosas: las directrices para proyectos de digitalización en archivos, así de una forma muy general. También vamos a ver sobre la digitalización de documentos. Y la tercera, que considero que es una de las más importantes, y no porque las otras no sean importantes, que es la gestión del documento digitalizado. Hay muchos proyectos en donde comienzan a hacer digitalización del archivo, empiezan a digitalizar series completas, y bueno, llegan a un punto en donde se atoran porque no hay forma de hacer pública toda esa información que digitalizaron, porque no tomaron en cuenta un proceso de gestión del documento digitalizado. Entonces, vamos a ver estos 3 aspectos de manera, por supuesto, insisto, muy general. Aquí tiene que ver mucho su participación, porque
van a tener ustedes que leer, tendrán que empaparse de la normatividad y la legislación local. En mi caso, bueno, tenemos dos leyes importantes, que es la Ley General de Archivos, que fue publicada en el 2018 aquí en México. Y bueno, tenemos una Ley General de Transparencia del 2015 y como somos una federación, cada estado a su vez hace una armonización legislativa de la ley general y producen sus propias leyes armonizadas con la ley general. Entonces, en el caso de Michoacán tenemos la Ley General de Transparencia, que son información pública y protección de datos personales del estado de Michoacán, que es del año 2016. Entonces, esto es como nuestro marco legislativo, pero también tenemos que tomar en cuenta lo que se ha publicado a nivel internacional en materia de normas, y una de estas normas pues es la que seguramente muchos archivistas conocen, que es la famosa ISAT-G, la Norma Internacional General de Descripción Archivística, así como la ISAR-CPF y la ISDIAT, que son normas para la descripción de instituciones que custodian fondos de archivo y para describir instituciones que producen documentos de archivo. Entonces, esto es muy importante porque se va a utilizar más adelante a la hora de las descripciones cuando intentemos gestionar los documentos. Eh, hay muchísima información respecto a cómo digitalizar, manuales, reglamentos, etcétera, etcétera. Yo, en particular, y también les recomendaría, me enfocaría a dos, eh, bueno, varios, pero principalmente el que publicó la UNESCO en el 2002, que son las directrices para proyectos de digitalización de colecciones y fondos de dominio público, en particular para aquellos custodiados en bibliotecas y archivos. Esto fue publicado por la UNESCO en el 2002 y fue una publicación elaborada por el IFLA y por el Consejo Internacional de Archivos. A pesar de que es una publicación del año 2002, es una publicación que guarda mucha información rescatable 18 años después. O sea, para que vean que el hecho de que sea un documento, digamos que ya con bastantes años, esto no significa que sea descartable, ¿no? En el caso de nuestro país, el Archivo General de la Nación publicó unas recomendaciones para proyectos de digitalización de documentos. Esta fue publicada en el 2015 y estos dos instrumentos los utilicé para la elaboración de esta guía de proyectos de digitalización. También consulté, y les recomiendo que lo hagan también, documentos que fueron publicados en su momento en el Archivo General de Colombia, particularmente requisitos mínimos de digitalización, que es un documento pequeñito, y fundamentos de preservación digital a largo plazo, también publicado por el Archivo General de la Nación de Colombia en el 2018. Todas estas diapositivas que les estoy exponiendo, perdón, todos estos documentos que les estoy poniendo en pantalla, si se dan cuenta, están subrayados. Eso significa que tienen enlace a los documentos en la página web en donde se encuentran ubicados. De esta forma, cuando se haga la distribución de este archivo PDF, ustedes lo pueden consultar y simplemente le dan clic a cada uno de estos enlaces para que los remita al sitio web en donde están alojados todos estos documentos. Entonces, esto facilita pues la difusión del conocimiento y no es necesario andar enviando por correos electrónicos una gran cantidad de documentos de PDFs de diferentes tipos, sino que están alojados ahí en la propia presentación de PowerPoint, ¿no? Bien. De las cosas que hay que tomar en cuenta, glosario. Dependiendo del archivo que ustedes, en el cual ustedes estén trabajando, se van a dar cuenta que
van a ir generándose un montón de términos que pueden ser confusos, que pueden ser únicos nada más para ese tipo de archivo y bueno, es necesario construir un glosario interno para comenzar a comunicarse con sus colegas dentro del propio archivo. Muchas veces, a pesar de que hablamos español, a veces como no tenemos claro el significado de toda la terminología, tanto archivística como en materia de digitalización, pues comenzamos a confundir en muchos casos estos términos, ¿no? Por eso yo aquí, aquí hago un paréntesis. Yo les recomiendo que consulten el glosario de interpares. No, se me olvidó ponerlo aquí como enlace de glosario, pero tómenlo en cuenta. Glosario de interpares. Y es un glosario que abarca todo lo que tiene que ver con cuestiones de documentos electrónicos y ahí van a encontrar mucha información. Por supuesto, de los términos que más se utilizan en la digitalización, pues son los documentos digitales, los documentos electrónicos, los documentos digitalizados y bueno, una serie de palabras ahí que en determinados países tienen significados distintos. Por eso es que yo no me voy a meter a definir qué cosa es una cosa y qué cosa es otra. Sin embargo, sí me voy a concentrar en dos términos porque es lo que vamos a ver durante toda la presentación. Y una de ellas es lo que es el documento digital y lo que es el documento digitalizado. Aquí les pegué un extracto de un documento del Archivo General de la Nación de Colombia, de qué significa cada uno de ellos. Entonces, el documento digital como tal, entendemos que es el documento que está en lenguaje de computadora, en un código binario de ceros y unos, y vamos a hacer esta diferenciación contra los documentos digitalizados. Estos documentos digitalizados pues son el producto de haber pasado por un proceso técnico y convertir lo que es, o es una representación de computadora, de lo que es un documento en soporte de papel. Y bueno, por el otro lado vamos a tener el documento nativo digital, pues que son los documentos que desde que se produjeron, fueron producidos en medios electrónicos y así se mantienen hasta el final de su ciclo vital. Entonces, tenemos estos dos términos, documento digitalizado, que es el que vamos a estar utilizando durante toda esta presentación, y el documento digital. Entonces, esto es importante para que hablemos el mismo lenguaje. Documento electrónico, bueno, yo les recomiendo que se informen con respecto a la normativa de sus respectivos países, qué cosa es cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Porque me he dado cuenta de que hay algunas diferencias, ¿no? Ajá. Bien, esto es lo que vamos a ver de manera rápida. No lo leo porque es lo que veremos. Son 15 criterios los que vamos a ver. Por supuesto, parece obvio, pero siempre hay que entrarle con la parte de la introducción. La importancia de la institución, el contexto histórico en el que se producen los documentos que queremos digitalizar, la importancia de la serie, de la agrupación, de la subserie, y obviamente tenemos que ir de lo general a lo particular, desde el nivel fondo, sección, serie, subserie o fracción de serie que vamos a digitalizar. Y esto es importante a la hora de plantear un proyecto de digitalización. Si nosotros no ponemos esta información, difícilmente vamos a poder convencer a los que toman las decisiones de que nos apoyen en un proyecto de digitalización. Les pido que cierren su micrófono, por favor. Hay un
Ya. Bien, bueno, de las cosas que hay que... Bien, de las cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de proponer un proyecto de digitalización, o es la implementación de un proyecto de digitalización, o más exactamente de la conversión digital de documentos originales no digitales, son variadas y pueden solaparse. La decisión de digitalizar puede tomarse con objeto de, y esto es, me parece que lo más obvio, es incrementar el acceso. Esta es una razón principal y la más obvia cuando se sabe que hay una alta demanda por parte de los usuarios y la biblioteca o el archivo desean mejorar el acceso a una determinada colección o serie de fondo. Por supuesto, cuando se quiere mejorar los servicios para un grupo creciente de usuarios, proporcionando un acceso de mayor calidad a los recursos documentales de la institución en relación con la educación, la transparencia, el derecho a la información y el combate a la corrupción. Reducir la manipulación y el uso de materiales originales, frágiles o utilizados intensivamente y crear una copia de seguridad para el material deteriorado como libros o documentos quebradizos o para aquellos que se encuentran en vías de deterioro. Ofrecer a la institución oportunidades para el desarrollo de infraestructura y personal técnico acorde a los servicios virtuales que requieren los nuevos retos hacia la seguridad del personal y los usuarios derivados de la pandemia. Esto es pues algo muy reciente, ¿verdad? E impulsar el desarrollo de recursos cooperativos compartiendo intereses comunes con otras instituciones para crear colecciones virtuales e incrementar el acceso a nivel nacional e internacional y rentabilizar las ventajas económicas de un enfoque compartido. Entonces, estas son, digamos que las razones principales para digitalizar. Me parece que así como las principales son estas, pero todas están relacionadas unas con otras porque a la hora de que queremos incrementar el acceso, también lo que queremos es cuidar el material original que tenemos y crear copias digitales. Entonces, por ahí va nuestra intención de por qué vamos a digitalizar, por qué nos vamos a embarcar en este tipo de proyectos. Permítame un momentito. Bien, continuamos. Criterios para la valoración, de valoración para la digitalización. Por supuesto, ¿qué es lo que vamos a digitalizar? Vamos a digitalizar porque lo que nos interesa es el valor intelectual de los documentos, una parte o una fracción de la serie que vamos a digitalizar. Por la demanda, el uso del contenido del material digitalizado, muchas veces no es tanto el valor intelectual del documento, o quizás más bien tiene un valor jurídico, y entonces hay una demanda o una alta demanda del contenido de una serie documental porque es constantemente consultado. También a veces, a la hora de que empezamos estos proyectos de digitalización, debemos de priorizar qué es lo que vamos a digitalizar. Vamos a digitalizar lo que está en mal estado o lo que está en buen estado.
parece contradictorio. Algunos dirían, vamos a digitalizar lo viejo porque es lo más lógico. Sin embargo, en muchas ocasiones, lo viejo es lo que más en mejor condiciones se encuentra. Por ejemplo, en mi caso, yo conozco muchos archivos del siglo XVI, XVII, que se encuentran en perfectas condiciones, el soporte en papel, mientras que documentos producidos en la década de los años 80, 70 y 80, prácticamente ya son masas que están pegadas, porque en aquel entonces, no sé si sucedió en todos los países, pero se utilizaba mucho el quintuplicado, ¿no? El duplicado, triplicado, etcétera, etcétera. Pero estos triplicados o copias que se hacían de los documentos escritos a máquina de escribir, se hacían en papel cebolla. Entonces ya esa documentación desapareció en muchos casos, ya está toda carcomida por la propia tinta, ya incluso el documento que era el quinto ya ni siquiera es posible de leer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se debe de priorizar? ¿Mal estado o buen estado? Ya eso depende de cada uno de los directivos de los archivos. Bien, entramos a un tema bien importante, que es, y que es yo creo que el que más le interesa a la gente, que es el tema de la digitalización. En esto de la digitalización, bueno, tenemos que hacer una elección de la tecnología, de las características técnicas, si es en color, en gris, blanco y negro, tamaño del fichero. Aquí utilicé el término tamaño del fichero para no hablar del tamaño del archivo, ¿no? Me refiero al fichero informático, por supuesto la resolución y el formato. Vamos a ver algunos aparatos que se utilizan para la digitalización. Aquí vemos dos tipos de escáneres. Nosotros le llamamos escáner cenital. El de la izquierda es un escáner bastante moderno, algo costoso, y bien me decía una compañera que si había piezas para este tipo de equipos. La verdad es que desconozco bien si exista, pero yo dudo de que haya fácil reparación para este tipo de máquinas, ¿no? También encontramos otro tipo de aparatos de digitalización, de escáner cenital, como es este que está a la derecha. Este es un equipo que se llama, de la marca Atis. Es un sistema de 2 cámaras que toma una fotografía, bueno, más bien toma 2 fotografías de manera simultánea en izquierda y derecha para los libros antiguos. El libro que está digitalizando aquí el compañero Uriel es un libro de 1594 y es un aparato bastante sencillo, pero aquí lo que tiene, digamos, bastante valor es el software de digitalización. Es un software bastante robusto. Son 2 cámaras digitales. Cada una es como de 20 megapíxeles, y eso es lo que hace ese tipo de escáneres cenitales, ¿no? Estos están recomendados específicamente en archivos históricos porque, bueno, por la disposición de cómo se coloca el documento, no se maltrata el libro, ¿no? No se maltrata el documento. En este otro tipo de escáneres, que les llamamos escáneres de cama plana, y también escáneres portátiles, también son opciones muy recomendables para los archivos históricos, sobre todo para los documentos. Por ejemplo, si están utilizando ya tienen archivos históricos estas páginas grandotas
de nóminas o de emisión de cheques, recordarán que son hojas tamaño tabloide o doble carta. Bueno, pues hay escáneres de estos tamaños, doble carta, en cama plana. Hay algunos que tienen alimentadores de documentos. Y bueno, es un tipo de escáner para determinados documentos. También se pueden digitalizar, por ejemplo, periódicos en tamaño tabloide o fotografías de gran formato, ¿no? En el caso de los escáneres portátiles, yo no soy muy de los escáneres portátiles, pero sé que sirven y que son buenos. Y cuando ya se tiene práctica, es una solución buena, bonita y barata para digitalizar libros y sobre todo libros antiguos que son difíciles de colocar en un escáner de cama plana y que, bueno, también quizás no tenemos el dinero para conseguir un escáner cenital, que todos estos escáneres cenitales pues son aparatos bastante costosos. Entonces, si no tenemos tantos documentos cosidos en libros, encuadernados, quizás un escáner portátil pueda resultar una buena opción para la digitalización. En el caso de los archivos, perdón, en los casos de los archivos de concentración, bueno, hay muchas opciones, muchas marcas. Hay Fujitsu, Epson, Kodak, y vamos a tener dos tipos de escáneres sobre todo. Vamos a encontrarnos escáneres como estos. Este es un escáner marca Epson. No es que sean malos, aquí le puse una cruz rojo, no es que sea malo, lo que sucede es que hay que leer las características del escáner. Siempre en los archivos de concentración nos vamos a enfocar para la digitalización de muchos documentos en alto volumen, ¿no? Entonces aquí vamos a escoger escáneres de alto volumen y que tienen ciertas características que vamos a ver en un momento. ¿Qué es lo que tenemos que poner atención? ¿En qué tenemos que poner atención a la hora de escoger un escáner? Bueno, salvo los escáneres cenitales, los otros escáneres, tendríamos que checar la hoja técnica de ese escáner, ¿no? Nos debe de interesar qué tipo de versión de USB utiliza ese escáner. Vean ustedes que este escáner ya usa una versión 3.2, generación 1. Eso quiere decir que hay una velocidad de transferencia bastante rápido, bastante alto, y por lo tanto es un escáner que se va a comunicar rápidamente con la computadora donde estemos trabajando, ¿no? En el caso de este escáner en particular, vean que trabaja desde Windows 7, Windows 7, hasta las últimas versiones de Windows, ¿no? Esto también es muy importante de que ustedes lo revisen a la hora de escoger un escáner para el archivo, porque me ha tocado ver que se han adquirido equipos que luego no funcionan con el equipo que tienen en el archivo y entonces les toca comprar no solamente el escáner, sino también la computadora, ya sea porque utilizan Mac y no tiene capacidad para Mac, o porque de plano las computadoras que tienen son computadoras con características muy limitadas, ¿no? Con un procesador muy pequeño, con poca memoria RAM, etcétera, etcétera. De las cosas que vamos a poner especial atención en estos escáneres es la velocidad del ciclo de trabajo diario. Como pueden observar, este escáner dice que tiene un ciclo de trabajo diario máximo de 6,000 páginas al día, ¿sí? 6,000 páginas al día. Y esto es importante que ustedes lo sepan, lo conozcan y que lo tomen muy en cuenta porque a diferencia del equipo anterior, estos escáneres no son de alto volumen. Normalmente estos escáneres pueden escanear 200, 300, 400
hojas al día y es todo lo que pueden digitalizar. Si le meten más carga de trabajo al día a este tipo de equipos, pues no les va a durar más de un mes o 2 meses de trabajo y se va a quemar. Y no porque este equipo sea barato, ¿no? Sino a veces son equipos caros, pero no están hechos para lo que lo necesitamos. Así que siempre que escojamos un escáner, lo vamos a escoger en función de las necesidades o de lo que pensemos que vamos a hacer en ese archivo, ¿no? Si vamos a digitalizar mucha documentación, pues entonces pensemos que podemos utilizar o comprar un escáner de alto volumen con un ciclo de trabajo diario de 6,000 páginas al día, ¿no? Hay, bueno, en particular esta hoja técnica de escáner es de un equipo bastante caro que cuesta alrededor de 22,000 pesos, eso significa que son como $1,000, pero hay equipos mucho más baratos, al menos de $400, que si no sacan las 6,000 hojas, por lo menos sí sacan las 3,000 hojas diarias, ¿no? Entonces también ustedes tienen que ver su presupuesto, cuánto dinero disponen y cuáles son las necesidades diarias de trabajo, ¿no? Porque si lo pensamos, por ejemplo, este escáner tiene una velocidad de escaneo de 80 páginas por minuto. Si decimos que este equipo solamente puede digitalizar 6,000 páginas al día, eso nos deja simplemente 75 minutos de trabajo al día. Entonces, no crean que va a haber una persona ahí pegada al escáner trabajando 8 horas continuas. Por supuesto que no. Van a trabajar una hora y media, y es todo lo que va a poder trabajar ese aparato en especial. Entonces, tienen ustedes que poner mucha atención en ese tipo de cosas. Por supuesto, el tamaño de las hojas, la resolución máxima del óptica del escáner, y por ejemplo, en el caso de ciertos países, incluyendo nosotros, pero bueno, Morelia es una ciudad de clima templado, también la temperatura operativa y los grados de humedad para el funcionamiento, ¿no? Porque hay ciudades que tienen mucha humedad o que son muy calientes y bueno, es necesario trabajar en ambientes climatizados, ¿no? Aquí en Michoacán, en Morelia en particular, no tenemos ese problema, pero bueno, ciudades de la costa, pues ya tienen que pensar en trabajar en lugares climatizados. Sobre el color, bien, aquí va a depender pues del sentido común. Si ustedes encuentran documentación que está a colores, pues es obvio que ustedes van a tener que digitalizar a color, ¿sí? Se hace necesario digitalizar a color. Por ejemplo, es un escudo de armas de la ciudad de Sinsunzan, en Michoacán. Escudo de armas está digitalizado y se encuentra en la página del portal de archivos españoles en red. Y si le dan aquí a donde dice escudo, ahí les va a mandar a donde se encuentra. Lo menciono esto porque también, no solamente en esta página de pares están las imágenes, sino que ahí pueden encontrar ejemplos muy concretos de cómo se digitaliza, cómo se representa la imagen digitalizada y cómo se gestiona la propia imagen. En otros casos, bueno, es otro ejemplo de digitalización a color. Es obvio que siempre que se encuentren documentos y que así valga la pena, pues es necesario digitalizarlo a color. Pero seamos claros, en la gran mayoría de nuestros archivos vamos a encontrar documentos administrativos, jurídicos o fiscales, y que y ya cuando están en el histórico, bueno, también van a tener características ya de valores secundarios, ¿no? Pero a final de cuentas lo que vamos a encontrar siempre van a ser documentos con este tipo de características, ¿no?
texto, texto informativo. En este caso solamente lo utilicé como ejemplo. Es una página de un libro de leyes. Y bueno, como pueden ustedes ver, creo que sí se alcanza a apreciar, em, en esta parte se ven manchas, se ven sombras, y estas sombras corresponden a la vuelta de esta página que se llega a empalmar. Si nosotros digitalizamos a color, entonces nos vamos a encontrar con archivos con estas características en donde se traspasa la información. Si lo digitalizamos a blanco y negro, perdón, si lo digitalizamos a tonos de gris, eh, pues también seguimos viendo estas manchitas, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar el sentido común para la digitalización de los documentos. ¿Qué es lo que nos conviene más? Digitalizar a color, digitalizar en tonos de gris o digitalizar en blanco y negro. Como pueden ver, este documento, si fuera un documento administrativo, se resuelve fácilmente digitalizándolo en blanco y negro. Y como pueden ver, ya no tiene manchas. Ya el documento está limpio y se puede leer perfectamente, ¿sí? Incluso si más adelante lo pasáramos por un OCR, sería fácil de leer por máquina, ¿no? Bien, este tipo de documentos en color, eh, en tonos de gris, en blanco y negro, tienen un impacto directo sobre el tamaño de los archivos, ¿no? Todo eso está relacionado. Por ejemplo, esta misma imagen, si la vemos en el explorador de Windows, aquí vemos el tamaño, en primer lugar, el tamaño de la imagen, 2369 píxeles por 2678, pero si lo tenemos en formato JPG, vemos que es un archivo de 1.42. Si lo vemos en formato TIFF, esta misma imagen a color, lo tenemos a 10 megapíxeles, pero si transformamos este archivo de formato TIFF a formato TIFF LZW, este archivo de 10.1 megabytes se convierte en un archivo de 159 kbytes, ¿no? Entonces, vemos que los formatos y el color y los formatos van a ser imprescindibles a la hora de seleccionar qué tipo de color vamos a utilizar y qué tipo de formato es el más conveniente. Entonces, bueno, llegamos al tamaño del fichero y este tamaño del fichero también tiene que ver con la resolución. En este caso, tampoco no me voy a meter mucho en la cuestión de la resolución. La resolución es la capacidad del dispositivo óptico de captar una cantidad determinada de píxeles por pulgada cuadrada. Mientras más grande sea la resolución o más amplia sea la resolución, vamos a tener una imagen más clara con capacidad de aumentar o de hacer zoom y vamos a ser capaces de apreciar pequeñas cuestiones en los documentos. Aquí les pongo 3 ejemplos. El primer ejemplo es una digitalización en 50 dpi, o sea, dots por pulgada cuadrada. El, el de en medio es de 300 dpi y el de la derecha es de 1200 dpi. Obviamente, mientras más resolución tenga la documentación que se digitaliza, se crea un fichero más grande, ¿sí? Un fichero más grande, y eso también nos va a ocupar mucho espacio en nuestro sistema de cómputo, disco duro, disco extraíble, etcétera, etcétera. Entonces, en todas estas partes tenemos que jugar con color, resolución
y formato. Así que en esta última parte de los aspectos de la digitalización, tenemos que escoger correctamente cuáles son los formatos que vamos a utilizar para el proyecto final de digitalización. Yo les recomiendo, no me voy a meter mucho en esto, aquí están los enlaces para cada uno de estos formatos y que puedan ustedes leer de qué se trata cada uno de ellos. En formatos digitales, hablando de originales digitales, entrecomillado, por supuesto, yo les recomiendo que usen el formato TIFF, si es que es a color, y el formato TIFF LZW, si es que es en formato, perdón, si es que es en blanco y negro. Esto les va a crear documentos de buena calidad, de muy buena calidad, sin pérdida, que es el TIFF, y documentos de muy buena calidad, comprimidos en formato LZW, sin pérdida de calidad. Estos serían lo que nosotros denominamos originales digitales. Sé que hay muchos otros formatos, como el formato RAW, como el GP2000, etcétera, pero yo les recomiendo, ahora sí que por experiencia, ese tipo de formatos. ¿Cómo van a hacer la transferencia de estos formatos originales digitales, entrecomillado, porque es obvio que los originales son en soporte papel? Bueno, la distribución y consulta lo van a hacer convirtiendo estos archivos en formato PDF diagonal A. La última versión me parece que es la versión 4 del PDF-A. Es un formato que la empresa Adobe cedió para la utilización de documentos y la conservación de documentos electrónicos, y es el formato más utilizado en el mundo para la distribución y consulta. Es decir, por un lado nosotros tenemos nuestros originales guardados en formato TIFF, y por el otro lado, para la distribución en nuestra página web o en nuestras bases de datos, tenemos formatos archivos en formatos PDF diagonal A, que ese es la variante que se debe de utilizar. Bien, en todo esto siempre hay algo que nos va a demostrar cómo vamos en esta parte de la digitalización. Y esto es el control de calidad. Van ustedes a tener que hacer muchas pruebas. O sea, no crean que se van, una vez que tengan ustedes el equipo, o si es que ya lo tienen, no se trata únicamente de sentarse y digitalizar y listo, sino que van a tener que hacer muchas pruebas de escaneo, de impresión y de desarrollar sus propios criterios de calidad en cuanto a resolución, dimensiones, nitidez, espacio visible en pantalla y algo muy importante que es el tamaño del archivo informático. Desgraciadamente, muchas instituciones no tienen pensado espacios grandes en sus servidores, así que es importante cuidar el tamaño de los archivos que se van generando a la hora de la digitalización. Así que esta parte del control de calidad también tiene como objetivo ir corrigiendo sobre la marcha, sobre lo que están haciendo, errores humanos, ¿no? La imagen salió chueca, la imagen salió con luz, la imagen salió con poca luz, etcétera, etcétera. Y también generar, como decía aquí, sus propios criterios, es decir, generar un listado de qué es lo que se debe de considerar a la hora de que se encuentran una imagen, una fotografía, un plano, un mapa, etcétera, etcétera, o qué hacer en caso de ciertos documentos, de ciertas series, o qué hacer cuando se encuentran con documentos que son administrativos, jurídicos, que ya están quizás en el archivo histórico también, puede ser,
y cómo los van a tratar, ¿no? O sea, cómo van a hacer estas resoluciones, cuáles son las dimensiones, la nitidez, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de los documentos que fueron hechos con máquinas de escribir, eh, no sé, no hay que digitalizar con mucha resolución. Quizás lo máximo sería 150 dpi o puntos por pulgada cuadrada. Quizás es lo máximo. Lo recomendable a lo mejor sería menos de 100 para que sea una resolución rápida, un escaneo rápido, perdón, y con una buena resolución. ¿Por qué es importante generar este tipo de controles de calidad? Bueno, porque recuerden ustedes que ya muchos de los equipos de digitalización incluyen sistemas de reconocimiento óptico de caracteres. Entonces, bueno, aquí les pongo el ejemplo de un libro que fue digitalizado por nosotros. Son libros de recopilación de leyes y decretos, más o menos de mediados del siglo XIX. Y lo pongo de ejemplo porque, bueno, a este libro se digitalizó, pero también se le hizo reconocimiento óptico de caracteres. Y también es un ejemplo porque, así como se los mostré en las otras páginas, se traspasa hay sombras de la página de atrás, ¿no? Pero se pueden hacer búsquedas perfectamente. Estoy buscando aquí la palabra Morelos, vean que aquí ya me lo mostró, vean que este libro es de 285 páginas y la palabra Morelos se ubica en la página 69 y en la página 198, ¿no? Entonces, esto es lo que considero que muchos administradores quieren hacer en los archivos institucionales, ¿no? Meter todo a la digitalizadora y hacer desde la comodidad de mi casa, hacer búsquedas de información, poner palabras clave y que me salga en la pantalla. Pero para que eso suceda, tiene que haber muchísimo trabajo de fondo, ¿no? Mucho trabajo en el archivo. Y eso es lo que en muchas ocasiones los administradores de las instituciones no reconocen y no entienden. Y he ahí la razón por la cual hay que presentarles buenos proyectos para la digitalización. Bueno, otra de las cosas que se deben de tomar en cuenta a la hora de presentar un proyecto de digitalización es el almacenamiento. Por supuesto, el más lógico es el local, discos duros locales, discos duros externos que se manejan a través de cables USB, de puertos USB. Podemos utilizar quizás una nube institucional si es que la institución tiene su propio servidor de documentos, o podemos utilizar un servicio de nube privada, ¿no? Eh, ¿Cuál es la más recomendable? Pues ahora sí que lo que esté asignado en su presupuesto, lo que puedan ustedes adquirir. En la actualidad hay, y no por hacerle publicidad a Google, pero en la actualidad hay servicios muy económicos. Por ejemplo, Google ofrece el servicio de Google One, en donde da la capacidad de almacenamiento de 2 terabytes y se paga 169 pesos mexicanos al mes. Esto es algo así como $10 al mes, ¿no? Entonces, realmente por 2 terabytes, bueno, es un precio bastante económico. ¿Y cuál es la ventaja? Bueno, que tenemos un lugar en donde almacenar la información de manera confiable, ¿no? ¿Para qué? Bueno, supongamos que nuestro disco duro se truena, cae un rayo en la universidad, en el ayuntamiento, en la institución, y por alguna razón se quema nuestro equipo. Bueno, pues tenemos almacenada la información en la nube. Entonces, deben de considerar siempre un almacenamiento alternativo
un almacenamiento local y un almacenamiento fuera de nuestras instalaciones, de nuestra propia institución. ¿Para qué? Bueno, porque puede pasar cualquier cosa, ¿no? En estos casos. Algo muy importante de tomar en cuenta cuando pasan estas cosas de que cae un rayo y se descompone el equipo, o pasan muchos años y luego el propio equipo, después de tanto trabajo y de horas de trabajo exhaustivos durante 2, 3 años, pues muchas veces estos equipos fallan, ¿no? Entonces hay que tener protocolos de seguridad. Estos protocolos de seguridad nos deben de indicar qué es lo que debemos de hacer a la hora de que se nos presenta un desastre. Un desastre hablando de algo como que ya no enseñó nuestro equipo, ya no podemos acceder a la base de datos, ya no podemos entrar a la información que habíamos acumulado durante 2 años de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener mecanismos que nos permitan la recuperación de la información ante un desastre, tenemos que generar copias de seguridad, obviamente. Por ejemplo, nosotros acá en la biblioteca tenemos como regla que cada mes se hace un respaldo de la base de datos de la biblioteca, de los libros que se van capturando en la biblioteca. Bueno, algo por el estilo pueden hacer ustedes, y déjenme decirles que nosotros también perdimos en muchas ocasiones eh, la información, las computadoras dejaron de funcionar, en alguna ocasión se inundó, y entonces los equipos se echaron a perder. Y bueno, nosotros teníamos copias de seguridad en otros espacios y eso nos permitió recuperar toda esa información. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, pues porque tenemos más de 50, no, más de 70,000 ejemplares en la biblioteca y algo así como 30,000 títulos, una cosa así. Y eso significa más de 20 años de trabajo en la captura de esa base de datos. Debemos de tener un número de auxilio, aunque no lo crean, la gente se aterra y no sabe qué hacer. Entonces, eh, hay que, así como pegar un letrero, a quién llamar en caso de auxilio, ¿no? ¿Quién? Pues puede ser el encargado de cómputo de la institución o puede ser un proveedor externo, un proveedor privado que nos ayude en la recuperación de nuestra información. Muchas veces, y también tienen que decirle a la gente que trabaja en el archivo o que vaya a trabajar en este tipo de proyectos, de que no se asusten y de que hablen en cuanto detecten algo, porque muchas veces por querer arreglar un problema, el problema se hace mayor. Y créanme que esto lo he visto muchísimas veces. Quieren arreglar el problema y lejos de arreglarlo, lo único que hacen es empeorarlo y algo que pudo haber sido arreglado de manera muy sencilla, eh, lo convierten en todo un desastre institucional. Muy bien, otra de las cosas que se deben de considerar, y ya vamos casi finalizando esta presentación, pues es la descripción documental. Ok, ya tenemos los documentos digitalizados, ya tenemos dónde guardarlo, ya tenemos aquí en protocolos de seguridad, etcétera, etcétera, pero ¿cómo vamos a recuperar la información? Y créanme que esto es más común de lo que ustedes pueden creer. Muchas veces las instituciones se embarcan en proyectos de digitalización, se ponen a digitalizar, digitalizar, digitalizar. Pasa un año, pasan 2, pasan 3, pasan 4 años. ¿Y dónde están los documentos digitales o digitalizados, perdón? ¿Dónde están los documentos digitalizados, el producto de esos años de digitalización? Ah, están aquí en un disco duro externo o están aquí en una torre de discos compactos o de DVDs y ahí están almacenados la información de la digitalización que se realizó.
pero ¿cómo? O sea, si lo que queremos es digitalizar para ofrecer el servicio y para que más gente pueda acceder a los documentos, ¿cómo es posible que lo guarden y que lo tengan almacenado en otro dispositivo de almacenaje, que ya no son las cajas de archivo o la estantería, sino que es un dispositivo tecnológico como un disco externo, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué lo tienen así? Bueno, porque no saben cómo cruzar esta parte del documento digitalizado contra el documento original. Y aquí es donde interviene la parte, una de las partes más importantes, creo yo, en los proyectos de digitalización, que es la descripción documental. Los documentos se deben de describir, ¿y por qué se deben de describir? Ah, bueno, porque después se van a recuperar a través de un sistema de gestión documental en donde vamos a recuperar la información o el documento digitalizado, pero a través de la descripción breve y concisa que se realizó por parte de los archivistas. Aquí tenemos dos variantes. Tenemos los metadatos concretamente sobre los archivos digitalizados que se van a la hora de que se digitalizan, se generan archivos con cierta información y, la descripción documental que va a estar por otro lado en un sistema de gestión documental. ¿Y cuál va a ser esa descripción documental? Bueno, lo que establece la Norma Internacional General de Descripción Archivística, la ISAT-G, que son estos 26 campos de descripción y que son 6 campos de descripción obligatorios para la recuperación del documento, o sea, lo que describe al documento y de ahí cómo lo vamos a recuperar. Esto lo deben de revisar ustedes en sus respectivos países. Por ejemplo, en nuestro caso, en México, hay diferentes normas que establecen los metadatos que deben de tener los archivos electrónicos, pero para el caso de documentos digitalizados solamente nos vamos a limitar a los propios metadatos generados por los equipos de digitalización. Y a esto lo vamos a combinar los campos de descripción de la norma ISAT-G. Y esta es la parte más importante, creo yo, de la digitalización. ¿Por qué? Porque en esta parte de la digitalización lo que nos interesa es dar a conocer lo que digitalizamos. Y bueno, uno de los programas o de software que existe en la actualidad es este software de gestión documental o gestión electrónica del documento digitalizado, que es Atom o Access to Memory. Si le dan un clic a la imagen, les va a mandar a la página principal de Atom para que conozcan ustedes el proyecto, ¿no? Atom fue originalmente creado con la ayuda y el soporte del Consejo Internacional de Archivos con el objetivo de estimular una amplia adopción de los estándares internacionales. Atom fue diseñado desde su origen en base a los estándares disponibles, ofreciendo un conjunto de servicios que se ajustan a una amplia variedad de estándares nacionales e internacionales. Esta es la página, así es como se ve la página de Atom. Y ya en este momento, esto lo maneja una empresa que se llama Artefactual. Sin embargo, el propio software es un software libre, ¿sí? De código abierto. Y lo cede la empresa para que todas las instituciones lo puedan utilizar. Por supuesto, hay que descargarlo. Trabaja con sistema operativo Linux. Me parece que recomienda Ubuntu. Bueno, yo uso Ubuntu. Y bueno, hay que instalarlo, hay que bajarlo, configurar el servidor, etcétera, etcétera. Y bueno, hay una serie de cosas que ahorita vamos a ver. ¿Cómo se ve Atom funcionando? Bueno, hay muchas instituciones utilizando Atom. A mí lo que me causó mucha pues, interés es ver cómo
un archivo tan importante como es el Archivo Nacional de Paraguay, utiliza Atom como un software para la gestión de los documentos, la descripción de los documentos y la gestión del documento digitalizado. Esta es la página del Archivo Nacional de Asunción de Paraguay. Bueno, este es el menú, información de cómo se ve. Esto nada más se los pongo así como ejemplo. Ustedes ya tendrán una oportunidad más adelante de entrar a la página de Atom. Bueno, más bien la página del Archivo Nacional de Asunción y ver cómo funciona. Aquí les puse un ejemplo. Vean ustedes que es una unidad documental compuesta de las actas de Cabildo de Asunción. Y aquí maneja dos cosas que he venido hablando en esta presentación. Maneja, por supuesto, la información correspondiente a la descripción documental, es decir, la información del ISAT-G. Vean ustedes que estos campos no son otra cosa que los campos del ISAT-G, código de referencia, título, fechas, nivel de descripción, volumen y soporte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también maneja algo que es lo que le da el plus a este programa o a esta plataforma de gestión documental, y es el manejo del documento digitalizado. Vean ustedes que la imagen que les mostré hace un momento, ya aquí la descargué, la puedo ver en pantalla, y es un documento en PDF. Acuérdense ustedes que utilizamos el formato PDF para la distribución de los documentos en plataforma web. Y vean ustedes que es un documento de 313 páginas, ¿no? Y bueno, pueden ustedes revisar bien esta página para que vean todos los ejemplos, bueno, no ejemplos, sino cómo han ido gestionando la información. Otra de las cosas importantísimas que deben de tomar en cuenta es hacer un plan de obsolescencia tecnológica. Hay que revisarlo cada año. Plantéense esto como una revisión anual, siempre en el mes de enero, revisar qué es lo que tienen en su archivo, los formatos de almacenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Yo conozco algunos casos en donde digitalizaron los archivos y guardaron esta información en discos compactos, pero desgraciadamente usaron discos compactos de estos chinos que costaban acá en México $1 cada disco, y bueno, esos discos no tienen mayor duración de 5 años quizás, y eso estando en buenas condiciones. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Que en muchos casos pues se perdió la información. Después de 5 años, esta información que se había guardado en estos discos se perdió, porque para empezar, pues eran discos compactos muy de baja calidad, no eran Verbatim o Sony para conservación. Aparentemente tienen capacidad para estos discos compactos de 50 años. Bueno, hay que estar revisando constantemente lo que tenemos, sobre todo si los tenemos en formatos, perdón, en dispositivos de almacenamiento como discos duros externos, ver si todavía la información que pensamos que está ahí, de verdad está ahí, porque muchas veces creemos que la información está ahí, pero a la hora de que enchufamos el aparato, nos topamos con la desagradable sorpresa de que la información desapareció. Y desapareció porque el disco se quemó o alguna cuestión. O alguien borró el disco porque se lo encontró y lo necesitaba para algo y se le hizo fácil borrarlo, ¿no? Entonces, hay que tener un plan para evitar la obsolescencia tecnológica y debe ser revisado anualmente. Por supuesto, hay que ver los aspectos legales para la reproducción de los documentos. Si son archivos históricos, prácticamente no hay nada que impida la reproducción de los documentos. Sin embargo, deben de ustedes de checar todos estos aspectos, los aspectos legales. No olviden ustedes que los documentos digitalizados
no tienen ningún valor legal. O sea, lo que es, yo recuerdo algún funcionario que me decía, hay que digitalizar todos los documentos del archivo municipal para tirarlos. Los documentos en soporte papel son los documentos importantes, son los que tienen valor legal. Los documentos digitalizados no tienen, al menos en nuestro país, ningún valor, salvo los documentos electrónicos, pero ese es otro tema, ¿no? Ese es para otro tema. Entonces, deben de consultar todos los reglamentos existentes para mantener la protección de datos personales, consultar si hay normativa para la difusión del material, etcétera, etcétera. Esto, pues, necesariamente lo debe de revisar la oficina jurídica de su institución, ¿no? De preferencia. Y aquí viene lo bueno, ¿no? A la hora de presentar un proyecto de digitalización y que realmente tenga un impacto y no se quede nada más en almacenamiento de información en discos compactos o discos duros externos, tiene mucho que ver, pues, cómo planteamos el presupuesto y cómo vamos a usarlo, ¿no? Por supuesto, tenemos que buscar la tecnología adecuada para nuestro archivo, nuestra documentación, buscar quizás patrocinio con el sector privado o el sector público de entidades, por ejemplo, con universidades, para ver si hay posibilidades de dividir gastos, buscar firmas de convenios interinstitucionales y, por supuesto, incluir todos los cálculos financieros de insumos y personal operativo. Y esto es importante, muy importante hacerlo y no dejar nada de fuera porque recuerden ustedes que, bueno, al menos en mi país, nosotros presentamos un proyecto en una temporalidad y nos lo resuelven quizás 6 meses o un año después. Entonces, para cuando nos resuelven el proyecto, muchas veces ya este presupuesto ya no sirve porque ya los equipos ya son más costosos, ¿no? Entonces, también tienen ustedes que hacer los cálculos de cómo va a estar la moneda con respecto al dólar dentro de un año aproximadamente. En nuestro país no hay mucha inflación, así que nos mantenemos entre los 20 y 22 pesos por dólar. El personal operativo es importantísimo, tiene que ser un personal operativo multidisciplinario, en donde van a participar archivistas o archivólogos o archivónomos, capturistas, los que van a capturar las descripciones documentales, historiadores en el caso de que la documentación requiera la participación de expertos en paleografía y diplomática, gente que se dedique a manejar los digitalizadores, los escáneres, informáticos para la parte del soporte técnico y la creación de las bases de datos, y por supuesto restauradores en el caso de que haya documentación histórica muy importante y que esté en malas condiciones. Bueno, pues también deben de pensar quizás contratar a un restaurador o contratar a una empresa que les restaure cierta información, ¿no? Entonces, el personal operativo debe ser un personal operativo multidisciplinario. Pueden contratar gente por contratos específicos para funciones específicas y ahí de esa forma sacar adelante el proyecto. Crear un cronograma de trabajo, eso es algo importantísimo también, y sobre todo un cronograma de trabajo porque tenemos que tener fijado una fecha fatal. Y esa fecha fatal es entregar los resultados en la fecha establecida. Si nosotros no damos resultados, pues nuestro proyecto pues no tiene ningún impacto, ¿no? Podemos estar 2, 3 años digitalizando cosas, pero si no tenemos, no damos resultados, pues no hay nada, no tenemos nada. Como a forma de conclusión, yo les recomendaría no iniciar ningún proyecto de digitalización si no están capacitados e informados. Me refiero a que se hayan tomado capacitaciones para
para cada una de las partes de todo el proyecto y sobre todo que estén informados en el caso de que ustedes vayan a tomar la decisión, qué equipos comprar, a quién contratar, qué leyes hay que consultar. Eh, yo cuando empecé a buscar información al respecto, me di cuenta de que hay muchísima información. Panamá tiene mucha normativa. Colombia, ni se diga, tiene muchísima normativa. Ahí la ventaja quizá de Colombia es que toda la información sobre archivos está en el Archivo General de la Nación. Entonces pueden acudir ahí y hay muchísimos manuales, reglamentos que pueden ustedes seguir y tomar como referencia, ¿no? Y algo que también les recomendaría, no iniciar ningún proyecto si no tienen garantizado la totalidad de los insumos. La verdad es que hay gente que luego inician proyectos eh, con la promesa de que les van a dar el equipo posteriormente, les van a comprar el disco duro, les van a asignar un espacio, les van a asignar más personal, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la mera hora no pasa nada, no hay nada. Y entonces, ustedes le invirtieron muchas horas hombre en este tipo de proyectos y no hay nada. Entonces, no hagan proyectos si no hay dinero, si no está garantizado en su totalidad, porque lo único que va a pasar es que los va a llevar al fracaso. Y bueno, con esto concluyo mi presentación. Eh, estos son mis correos electrónicos, rsilera@gmail.com y rsilera@umich.mx. Me parece que ya no va a ser necesario porque comentaron que van a abrir un grupo de WhatsApp y bueno, por ahí nos vamos a poder estar comunicando. Muchas gracias. Gracias, profesor, por este tema tan interesante. Algo que tenemos que tener presente es que, bueno, nos pueden pedir digitalizar nuestros archivos, pero todo eso conlleva una serie de procesos y conocimientos que tenemos que tener y fortalecer. Profesor, ahorita no veo preguntas, pero yo sí quisiera hacerle una. ¿Todo se digitaliza? No. Bueno, para cuando llega al tema de la digitalización, ustedes ya tienen que saber qué es lo que van a digitalizar. O sea que Tener muy previamente claro. debe haber una selección. Sí, nosotros acá le llamamos valoración, ficha técnica de valoración documental. Entonces, con la ficha técnica de valoración documental, vamos a saber qué documentación tiene ciertos valores, en qué momento va a pasar al archivo histórico y bueno, esa misma ficha la podemos utilizar en el caso de recomendar para digitalización. ¿Por qué? Porque es muy consultada, ¿no? Entonces, evidentemente, no todo se va a digitalizar. Y volvamos al punto de las primeras diapositivas. Vamos a digitalizar porque nos interesa mejorar el acceso. No porque haya que, es la moda ahora y porque el COVID nos ha dicho que, bueno, tenemos que digitalizar y esa es la nueva moda. Miren, no quiero decir nada de criticar a nadie, pero si fuera por digitalización, una empresa aquí en México cobra sobre 38 pesos la digitalización de una hoja. Así que calcúlenle, si quieren digitalizar y tienen la cantidad de dinero para digitalizar, pues ahí se les va todo el dinero en digitalizar. Entonces, Esto, tiene un costo la digitalización, por supuesto, claro. y el almacenamiento y todo, o sea, así que no van a digitalizar todo y no van a guardar